Hola, antes de comenzar quiero dedicar unas palabras muy especiales a todos mis suscriptores y amigos de Colombia. Sé que muchos de ustedes están pasando por momentos muy difíciles, especialmente quienes viven en las zonas más afectadas por el terremoto. Espero de todo corazón que tanto ustedes como sus seres queridos estén bien y que Colombia pueda recuperarse lo antes posible. Desde tu acuario en casa, les envío mucha fuerza, esperanza y un gran abrazo. ¿Sabes qué separa a un acuarista que experimenta con criterio de uno que simplemente hace cambios y tiene suerte hasta que deja de tenerla? La diferencia no está en qué tan lejos se llega, está en si se entiende por qué el sistema sigue funcionando adecuadamente en ese punto y si se tiene un plan claro para cuando deje de hacerlo. Soy Roger y bienvenidos a Tu Acuario en Casa. Hoy vamos a ver exactamente qué límites de la acuariofilia sí se pueden mover, con qué base y cuáles no se tocan bajo ninguna circunstancia. Así que acompáñame. Tu acuario en casa, acuario en casa. Cuando hablo de llevar la acuariofilia al límite no me refiero a jugar con la vida de tus peces. Me refiero a entender bien los mecanismos que sostienen tu acuario para poder mover los márgenes convencionales sin que el sistema se te venga abajo. Todo lo que voy a decir se apoya en procesos biológicos y químicos verificables, no en mi intuición ni en a mí me funcionó una vez. Pero primero quiero hacer una distinción importante. Improvisar es cambiar una variable sin saber qué la sostiene. Experimentar es cambiar esa misma variable sabiendo que otras la compensan, con un plan claro de qué medir y cómo actuar si algo empieza a fallar. Esa diferencia es lo que cambia todo. Veamos algunos ejemplos. La regla de 1 centímetro de pez por litro es probablemente la más repetida y la más simplona de todo el hobby. Experimentar este límite significa básicamente dejar de usarla. Lo que determina cuántos peces pueden sostener tu acuario no es la regla de centímetros. Depende de la biomasa y del metabolismo, de las especies, del volumen del agua, del oxígeno disponible, la temperatura, la circulación, la superficie biológica útil y las necesidades de espacio de cada pez, no simplemente del largo de él. Empujar este límite de forma segura significa aumentar la fauna de forma gradual midiendo amoníaco y nitritos después de cada adición, sin confiar a ciegas en que este pez cabe. Un acuario maduro con suficiente superficie biológica puede sostener una carga mayor de la que sugiere cualquier regla, siempre que la colonización bacteriana tenga tiempo de crecer junto con la carga que le vas añadiendo. Hay otra idea que se repite mucho y que está mal planteada desde la base. Un sistema de bajo mantenimiento no es un sistema con menos filtración, es un sistema donde los residuos se gestionan de forma eficiente antes de que comprometan la calidad del agua. La filtración mecánica retira sólidos, la biológica transforma compuestos nitrogenados, las plantas y los cambios de agua pueden exportar parte de los nutrientes y la circulación mantiene el oxígeno y distribuye estos procesos. Reducir una parte solo es seguro si otra parte del sistema puede asumir esa función. El límite real aquí no es cuánta tecnología le quites al sistema, sino cuánta comprensión de biología le agregas para compensar lo que le quitaste. Un filtro con capacidad limitada, sin ese conocimiento detrás, no es llevar la filtración al límite, es simplemente un sistema mal filtrado esperando el momento de fallar. Tener un filtro con mucho caudal no garantiza que todo el tanque esté bien circulando. Puede haber zonas donde se acumulen detritos, donde el agua se renueva poco o donde la superficie permanece demasiado quieta, pero también puede pasar lo contrario. Una corriente excesiva puede obligar a ciertos peces a nadar constantemente contra el flujo y alterar su comportamiento natural. Experimentar este límite de forma segura
consiste en modificar gradualmente la orientación y la salida del filtro, su altura o la posición de la toma, observando cómo responde el acuario. Un buen flujo ayuda a transportar residuos hacia el filtro, distribuir oxígeno, temperatura y nutrientes y evitar zonas muertas. El límite no se mide solo en litros por hora, se mide en la respuesta del sistema, peces que nadan con normalidad, ausencia de acumulaciones importantes de desechos, buena agitación superficial y una corriente acorde con las especies que mantienes. Las aguas negras amazónicas con pH ácido, conductividad muy baja y sustancias húmicas son un ejemplo de cómo un ambiente que parece extremo sostiene comunidades de peces perfectamente adaptables. Y lo mismo pasa en África, Asia y en otras regiones tropicales con biotopos que van desde aguas blandísimas y ácidas hasta alcalinas y muy mineralizadas. Pero hay algo que no puedes ignorar. El pez que compras en la tienda, aunque su especie tenga ese origen, probablemente lleve generaciones criado en aguas muy distintas a la de su hábitat natural. Llevarlo de golpe a esos valores auténticos de su biotopo no es recrear su ambiente, es someterlo a un cambio brusco que no está preparado para manejar. Por eso, un biotopo se construye de forma gradual, química de agua, temperatura, iluminación y estructura, en cambios pequeños que permitan observar cómo responde el pez. La meta no es alcanzar lo auténtico lo más rápido posible, sino mantener las condiciones estables y adecuadas para los ejemplares que tienes. Uno de los límites más discutidos es cuánto se debe espaciar un cambio de agua sin comprometer al sistema. No hay un número universal porque depende de la capacidad de amortiguación del KH, el pH, la temperatura, los TDS, la dureza, la carga de plantas consumiendo nitratos y la carga biológica real. Y fíjate en esto que a veces se pasa por alto. Evitar los recambios no sustituye la reposición de minerales, el control de sustancias disueltas ni las necesidades particulares de cada acuario. Los cambios deben ajustarse a parámetros y especies, no solamente al nitrato. Manejar este límite de forma segura significa dejar de guiarte por el calendario y empezar a guiarte por lecturas y observación. Un acuario densamente plantado con buena colonización bacteriana y carga de peces moderada sostiene intervalos de cambio de agua más largos que uno sin plantas y con una carga alta, porque tiene más vías de exportación que nutrientes trabajando en paralelo. El límite no es un número fijo de días, es el punto donde tus mediciones de nitratos, pH y KH empiezan a salirse del rango que les sirve a tus peces, y con el tiempo aprendes a observar sus comportamientos y no llegar hasta ahí. Muchos acuaristas aumentan el fotoperíodo esperando más crecimiento de plantas y mejores colores, pero la luz no trabaja sola, necesita que haya disponibilidad de nutrientes, carbono y una circulación adecuada. Si aumentas la iluminación sin que el resto del sistema la acompañe, no obtienes mejores plantas, sino mejores algas. Experimentar este límite de forma segura consiste en modificar el fotoperíodo o la intensidad de forma gradual sin cambiar al mismo tiempo la fertilización, el CO2 o la carga de peces. Puedes aumentar o reducir la luz en intervalos pequeños y observar cómo responden las plantas, las algas y el comportamiento de los peces. Y aquí está lo que mucha gente cree, que existe una cantidad de horas universalmente correcta. Pues te digo, no es ni 8, ni 10, ni 6. El límite real es el punto donde tu acuario mantiene el crecimiento vegetal saludable, los peces están activos y las algas no ganan terreno. La luz debe estar al servicio del equilibrio del sistema y no al revés. Ahora veamos las líneas que no se cruzan bajo ninguna circunstancia. Todo lo anterior parte de una base. Hay líneas que separan experimentar con conocimiento a poner en riesgo a tus peces y estas no son negociables.
El oxígeno disuelto no se sacrifica nunca, ni por estética ni por ahorro de energía. Para la mayoría de los peces tropicales el estrés respiratorio ya empieza por debajo de los 5 miligramos sobre litro de oxígeno disuelto y por debajo de 2 a 3 miligramos sobre litro el riesgo de mortalidad es real, pero el valor adecuado depende de la especie y la temperatura. Caer en ese rango es de los pocos errores que no da tiempo a corregir. El intercambio de gases en las branquias depende de un gradiente de concentración que colapsa muy rápido cuando el oxígeno baja. El amoníaco y el nitrito tampoco tienen margen ninguno de experimento. Cualquier lectura detectable en un sistema ya ciclado es una señal de que algo ya va mal. No son variables para ir ajustando en el tiempo. Nunca experimentes reduciendo la circulación o la oxigenación hasta el punto de que los peces muestren respiración acelerada, boqueo en la superficie, pérdida de apetito o comportamiento anormal. Si los peces te indican que algo va mal, el experimento debe terminar ahí. Estas no son reglas arbitrarias de algún tutorial genérico, son los procesos fisiológicos básicos de respiración e intercambio que sostienen a cualquier pez, y esos no tienen margen flexible. Ahora, ¿cómo diseñar tus propias pruebas sin arriesgar al sistema? Si quieres aplicar cualquiera de estas pruebas u otras en tu propio acuario, hay 4 pasos que reducen el riesgo real sin quitarle nada a la experimentación. Primero, establece una línea base. Mide tus parámetros durante varios días antes de cambiar nada, para saber cómo se comporta tu sistema en condiciones normales. Así no vas a confundir una fluctuación normal con el efecto de tu cambio. Segundo, cambia una sola variable a la vez. Si agregas peces, modifica la filtración y alteras la frecuencia de los cambios de agua al mismo tiempo, no vas a poder identificar cuál de las 3 generó el resultado que observas, sea bueno o malo. Tercero, prioriza los cambios reversibles mientras estés en la fase de prueba. Aumentar la densidad de un pez por vez, si tienes un plan de reubicación o la posibilidad de devolverlo o espaciar los cambios de agua, es reversible. Rediseñar completamente el sustrato o cambiar totalmente la decoración con peces territoriales en un acuario ya establecido son cambios de alto impacto a corto plazo. Hazlo por partes. Y cuarto, esto importa más de lo que parece. Define de antemano qué punto te hará revertir el experimento. No es una decisión que quieras tomar en el momento del estrés cuando ya viste algo raro en el comportamiento de los peces. Decide el margen antes de empezar. Bien, llevar la acuariofilia al límite en el sentido que de verdad valga la pena no es romper reglas por rebeldía, es entender a fondo el porqué de cada una de ellas para poder decidir con criterio cuando esta regla es una simplificación estandarizada y cuando es un límite biológico real que no se debe mover. La ciencia explica los mecanismos. El margen seguro concreto depende de la especie, el montaje y la medición. Y la diferencia entre el acuarista que experimenta con responsabilidad y el que arriesga su acuario sin darse cuenta está en si sabe explicar exactamente por qué el sistema sigue funcionando en este punto y si se tiene un plan claro para cuando deje de hacerlo. Te pregunto algo, ¿cuál de estos límites probarías primero en tu acuario? ¿O hay alguna regla del hobby que siempre te ha parecido cuestionable y nadie te explica bien por qué existe? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta información te sirvió de guía, déjame tu like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Tu acuario en casa, acuario en casa.